República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy yo voy a hacer un ejercicio a sugerencia de un primo que yo quiero profundamente. Y yo descubrí que lo quiero mucho porque nos parecemos igual mucho. José Carrasco, el rubio, mi querido primo, que él dice, te sugiero y lo quiero compartir porque es un ejercicio que vivo haciendo permanentemente. Dice, hablar un poquito más pausado, y eso es algo que lo sé y me lo sugieren, lo intento y no sé, a veces yo digo, bueno, pero es que como que uno piensa muy rápido y entonces tiene que hablar muy rápido, pero no, voy a hacer ese ejercicio de conversar un poquito más despacio hoy, que vamos a hacer un poco de reflexión a partir de la efeméride del día de hoy, porque justamente hoy se cumplen 55 años, es el aniversario de la Revolución de Abril. Un aniversario que nosotros lo extrapolamos a la coyuntura actual, yo creo que, bueno, son muchas las reflexiones que debemos hacer, sobre todo por la pertinencia de nosotros reivindicarnos con el ejemplo, con el contenido, como escribía un artículo otro amigo, precisamente por esos acontecimientos, unos acontecimientos que nos encuentran con una serie de crisis que estremecen a la nación, a la República Dominicana, con un modelo político institucional con muchos cuestionamientos, con muchas debilidades y con unas combinaciones de crisis de las que hemos venido hablando, que eso es, ya ustedes saben. Entonces quería simplemente recordar esos 55 años de la Revolución de Abril que hoy se conmemoran en un país donde parece que también se reivindican los vicios, la corrupción estatal, que hace tiempo debió ser, hace mucho tiempo, pues superado, todavía no lo superamos. Y por supuesto el elemento importante ahora, que es esta crisis sanitaria también. Y un recuento, tomando como punto de partida lo que es la efeméride del día de hoy, en esta semana donde todos estamos tan alertas y tan atentos a todo lo que acontece, pero sobre todo con un componente que yo creo que ocurre con todos, que es esa falta no es la falta de decisión, sino la posibilidad de tú hacer o tomar iniciativa frente a algunas situaciones que se dan en el país, porque simplemente así está la sociedad civil, la gente está simplemente en cuarentena, atrincherada. Y si nosotros hacemos ese ejercicio de las cosas que han estado ocurriendo, nada más para quedarnos en esta semana, bueno, tenemos muchos elementos que son denominador común. Por ejemplo, que la vicepresidenta de la República habló ayer con un discurso que a mí me pareció bastante proselitista. Habló de integrar 70.000 hogares más a las ayudas que ellos dicen que están ofreciendo a la gente a propósito de la cuarentena, del coronavirus. Lo había hecho Danilo Medina también, hablar. El pasado martes habló, para no decir nada, o por lo menos nada nuevo que la gente estuviera esperando respecto de esa situación de crisis. Pero en tanto la vicepresidenta habla del aumento de 70.000 nuevos hogares más a los programas temporal Quédate en Casa, como hoy reseñan los diarios y que ayer sorprendió. En esa misma dirección presentábamos nosotros ayer un video de gente que precisamente por quedarse en casa y no tomarse en cuenta las condiciones de todos para quedarse en casa, bueno, pues fue víctima de una vejación y de un abuso policial que todos compartió, y a mucha gente, la verdad, le laceró el alma ver la ineptitud y el salvajismo de unos agentes de policía que actuaron en el caso, y que detrás de esa barbaridad escondían o sus limitaciones o sus miserias humanas expresadas frente a la pobreza de la gente, de la que un gobierno dice que ha sacado más de 1 millón, pero que los datos de la realidad permanentemente lo develan y lo revelan como todo lo contrario. Decir que esta semana, además de esos acontecimientos, por ejemplo,
Bueno, pues con relación al tema de la policía, ahí intentaron ellos entonces en el día de ayer de reivindicarse y tú no sabes qué es peor, si fue el vejamen a que sometieron a ese señor o después ir con su carita de yo no fui, como se apareció mi querido colega Diego Pesqueira a la casa de este señor de que a llevarle un poquito de comida, justamente lo que estaban ellos reclamando en el momento en el que obnubilado por la ineptitud, esos agentes de policía maltrataron y vejaron a este señor. Esta semana ocurrió que, bueno, siguen las mismas críticas, siguen las mismas demandas del personal médico y paramédico para que se les provea de los insumos para poder seguir cumpliendo con su deber respecto a este tema. Y en tanto, siguen desde el sector oficial, por cierto, en campaña, diciendo que todo está muy bien. Vemos cada mañana al ministro contador de muertes, que es el de Salud Pública, hablar de las cifras como si fuera una lotería, aumentada cada vez más, no solo los infectados, sino también las personas muertas. Vemos que esta semana cambiaron las autoridades municipales, por lo menos eso da un respiro probablemente, porque, bueno, esperamos nosotros que algunos cambios hayan sido para bien en muchos casos. Y además de esas cifras aumentadas, están también fechas sugeridas para unas elecciones que tenemos nosotros pendientes, que son las elecciones presidenciales y congresuales, y de la que hay muchas expectativas, en tanto tú no sabes cuáles son las estrategias con las que te van a salir respecto al sector oficial, que tiene, siento yo, la sartén por el mango en este momento, con sus candidatos a la calle, con los recursos en las manos. Entonces, elegir al margen de aventuras posibles y de tradicionales retorcimientos a los que nos tienen acostumbrados el liderazgo político de este país, de cualquier índole, ¿verdad? Podrían entonces presentarse dos escenarios, en esa lógica, digo, de las elecciones pendientes y de la fecha propuesta por la Junta Central Electoral. La pandemia recrudecida ahora, porque es lo que está ocurriendo, porque cada día aumentan las cifras de personas afectadas, con un impacto de grupos probablemente más vulnerables, que son la clase trabajadora, los barrios, los sectores populares, que no fue el blanco en principio, pero que ahora podría impactar. Y lo otro sería entonces las elecciones que depende de cómo pueda manejarse, podían ser traumatizadas o no en cualquiera de los escenarios posibles respecto de eso que tenemos nosotros pendiente ahí. Entonces, todo eso se junta durante toda esta semana, todos esos elementos, sin obviando, por supuesto, lo que es el tema de los servicios, la salud, el tema del agua, el tema de la energía eléctrica, Punta Catalina, el tema también de los manejos turbios, de los manejos indecentes, de la corrupción. Todo eso, señores, es parte de lo que nosotros vemos, reflexionamos y a veces con alguna impotencia tenemos que quedarnos solo en lo que por lo menos a las personas vinculadas en los medios de comunicación nos corresponde, que es un poco poner en perspectiva esa coyuntura y simplemente tratar de que las reflexionemos y de que las entendamos y a ver cómo nosotros podemos presionar para que todo esto pueda cambiar y pueda cambiar para bien. Vamos a decirles además que durante esta semana vamos a hacer un en vivo para que todas estas reflexiones la pudiéramos hacer nosotros de manera simultánea. Les voy a avisar qué día va a ser, pero me encantaría que con las personas que siguen a esta transmisión que hacemos cada día, pues esta coyuntura toda, no solamente con el tema sanitario, con el manejo gubernamental, nosotros la veamos en un en vivo que vamos a hacer. Mientras tanto, a esta transmisión vamos a darle like, vamos a suscribirnos, vamos a comentar. Soy Ivonne Ferreras.